Primero, agradecerles. Creo que se van presentando como múltiples miradas, múltiples experiencias, y que esto nos lleva a pensarnos en los proyectos desde diferentes escalas, desde diferentes lugares, y que bueno, está esta parte de los diferentes lenguajes, pero también de los diferentes haceres, ¿no? O sea, creo que hay unas... y bueno, creo que es como importante el reconocer que muchos de los que están aquí juegan en estas distintas escalas, ¿no? Van haciendo, van subiendo, van bajando, están constantemente en distintos espacios como el de hoy, pero también están en el día a día trabajando y construyendo, ¿no? Y eso pues es una cosa como muy importante, y que creo que en este sentido también el poner la vida al centro, ¿no? El recuperar la posibilidad de vida desde y para las comunidades es uno de los aportes que creo que ha salido y que está presente como tensión común, ¿no? Porque hay como siempre esta cuestión de todo lo que está entrando y lo que nos va haciendo y pensando como sueltos, ¿no? Y esta cuestión de el que estamos y somos parte unos de otros, estamos constantemente, somos interdependientes, y esta interdependencia que tenemos también con las comunidades, pues es esta forma de irlas fortaleciendo, y que creo que es una de las cosas que es como central en estos procesos, ¿no? Entonces, pues falta una ronda, y esta ronda pues habla de la relación con los investigadores, con la academia, y que bueno, ya han ido anunciando algunos, ¿no? O sea, hay una parte que pues probablemente sea reconciliable, pero hay otra que creo que son experiencias concretas que también ya nos han ido mostrando, en donde puede ser una alianza. Entonces, pues bueno, toca pues esta pregunta, y después abriríamos el espacio a preguntas también a los que nos están siguiendo. Si quieren hacer preguntas, ya hay por ahí algunas, pero en el mismo lugar donde se está haciendo la transmisión se pueden ir anotando preguntas para después tener una ronda de preguntas. Entonces, Jaime, si nos haces favor de abrir la ronda. Bueno, creo que esta cuestión está fuertemente vinculada a lo que hemos comentado. Yo no le veo gran problema entre la investigación y la academia y lo comunal en este caso. No le veo gran problema porque son dos visiones diferentes, totalmente diferentes. Lo comunal es trabajo, es fiesta, es respeto. Y la investigación no puede existir en esos términos. Es decir, propongo incluso que la noción de investigación no sea tomada en cuenta en Guaco como actividad concreta, como disciplina concreta. ¿Por qué? Porque el trabajo mismo es y requiere de una investigación constante. Y de la vida misma es una investigación permanente. Y esa se hace de todos lados, no requiere de un cubículo, no requiere de una institución. Es vida, diríamos. El niño empieza a darse cuenta que está vivo cuando se cae, ¿no? Y el investigador investiga cómo camina el niño y no se da cuenta porque piensa que el niño se lastima cuando se cae, o se asusta cuando se cae, o altera X en parte de su organismo. Entonces, el investigador que mira desde fuera al mundo,
Eso es simplemente una interpretación. Y en ese sentido las ciencias sociales no tienen razón de ser desde lo comunal. ¿Por qué? Porque es hacer la vida y no pensar cómo se hace la vida. Y son dimensiones distintas y que responden a los dos lenguajes que hablamos hace rato. En ese sentido no hay problema. Por ejemplo, su servidor como investigador no ha aportado nada, ni ha pensado nada, ni ha dicho nada. En términos de la lógica de la investigación, en términos de la reflexión de lo que he vivido, es otra cosa. Ahí está, lo pueden leer. Las elucubraciones que hago allí, pues las hago desde dentro. Y eso es quizás lo que marca lo que hago. La investigación que viene de fuera no me espanta, ni la actitud de extractivismo. Porque toda la gente tiene chance, oportunidad para aprender algo. Todos aprendemos, el turista, el periodista, todos están de fuera, no viven ese mundo. Les llama la atención como los antropólogos, pues lo superficial, lo de fuera, el cómo hablan, el que comen, cómo se visten, el que bailan. Por lo tanto, la etnografía está por delante. Y realmente, ¿qué pueden analizar? ¿Qué pueden proponer desde la investigación desde fuera? Pues nada más que su interpretación y elaborar textos que queden almacenados en bibliotecas que nadie lee. En el Instituto de Sociología yo he visto montones de libros que deberían regalarlos y no sé si regalándolos los leen, porque son mamotretos y la mera verdad, qué hueva. Bueno, y conste que se lo dice una gente que le ha publicado mamotretos, ¿no? Pero bueno, he tratado de que sean como cositas juntas, ¿no? Para que sea más digerible. En este caso, por eso en Guaco no percibimos docencia, percibimos facilitación y creemos que no debe haber más que ciertos liderazgos de momento, de espacio y de acción. Es decir, quienes van a liderar un trabajo en Guaco, pues los que están más avesados al tema. Si van a resolver problemas del agua, pues hay que conseguir la información de la cuestión del agua para saber dónde se va a ubicar el recipiente del agua o el tratamiento de las aguas negras. Porque la urbanización parece ser que es el destino, que este modelo de vida impuesto se nos cuela por todos lados. En ese sentido, yo no le veo problema. Los investigadores van a seguir ahí, las instituciones van a seguir ahí. ¿Por qué? Porque son llamadas también. Tengo amigos que dicen, ¿cómo voy a dejar mi salario para irme a trabajar a un centro universitario de Guaco? Pues claro, tiene toda la razón, está hecho a eso, a ese modelo de vida. Por tanto, que nos visiten no tiene nada de malo. Que aprendan de nosotros, ojalá. Que aprendan del trabajo, ojalá. Y hace falta conceptualizar esto. En ese sentido, sí creo que vamos a tener, como decía
Sebastián hace rato, tener nuestra propia visión, nuestro propio lenguaje. Hay academia comunal. Yo mismo, en mi asamblea, en mi pueblo, soy académico también. Pero la gente me ve en lo que hago, en lo que participo, en lo que cumplo, en lo que obligatoriamente dijeron tipo hago ahí en la comunidad. En ese sentido, como en mi propia asamblea dicen, ¿no? Pues como dice Jaime, nuestra comunalidad, ¿no? Pero la palabra ni les va ni les viene. La usan quien se le ocurre. El concepto en sí mismo carece de sentido. El hecho es otra cosa. Entonces, aquí podemos entrar en la filosofía. O se es, o se existe, o se investiga la existencia. Hoy creo que lo más recomendable en mi caso, que es lo que siempre digo, es que citamos y reflexionemos nuestra existencia. En ese sentido, respeto a las instituciones de investigación, aunque no las lea. Me gusta cotorrear con los investigadores, aunque ellos dicen lo que yo digo en sus propios términos y de acuerdo a su interpretación, porque la historia misma no es más que una suma de interpretaciones individuales. Cuando hacen un libro, ¿cuántas veces hay que citar a quién? Fuera de contexto, fuera de experiencia directa en lo que se está pensando. Entonces, ¿qué tanto sirve? ¿Qué tanto sutil? ¿Quién sabe? Yo por eso digo, es la cadena del poder, porque visualiza fenómenos grandes, ¿no? Y además es otra cosa que me lleva a entender ahora, a entender más a Guaco. Porque digo, cuando se parte de una noción gigantesca, parecerá que está uno razonando como si fuera uno Estado, nación, o república, o continente, o X. Y no, lo local, lo concreto, ahí está en la existencia. Entonces, yo prefiero existir, ya no investigar. O sea, si en lo que cito hay que buscar la información que me ayude, la hago. Pero solamente ahí. Por eso, Guaco, la imagino que parte de problemas concretos y ahora no. Ahora se utiliza el concepto, el Estado tampoco me preocupa como le preocupa aquí a Beto. Que lo use, hacer comunalidad es tan natural, si lo entiendes, que no necesitas leerlo. Ni decirlo, sino hacerlo. Porque ¿cómo vas a hacer algo si no respetas a la persona con la que estás haciendo, que estás viviendo? Entonces, ¿cuál es el problema? El discurso lo usa cualquiera, hasta nosotros mismos usamos discurso en la vida cotidiana. Entonces, yo no le vería gran problema. Lo importante es tenerlo claro. Es decir, si va uno a un centro a ver, hay que saber que va uno a ver, a observar y a bailar en la fiesta quizá. Ella está allí. No hay que preocuparse por ir al fondo del asunto. Así, la concepto de ciencia a mí, la mera verdad.
creo que tenemos nuestra propia ciencia natural, que es la que cultivamos. Y esa es la ciencia como dijeron otros. Pero la otra, la que dice que tienen reglas, allá ellos. Si les es útil, bien. Si no, ni mal. Por lo tanto, adelante. Por eso estamos aquí, ¿no? Dialogar, armonizar. Esto, ahí lo dejo. Gracias, Jaime. Daniel. Bueno, esta vez me permito marcar una diferencia, maestro Jaime. O tal vez es que no entendí bien. No estoy muy de acuerdo con esto de o se es o se reflexiona sobre la existencia, la verdad. Me parece que tal vez esa frase proviene de experiencias tuyas, de encuentros con otros tipos de investigadores e investigadoras, que no son solo experiencias tuyas. Tengo un listado de malas experiencias de personas, de comunidades, organizaciones y en última instancia, digamos, abarcadoramente, la academia de distintos pueblos, la intelectualidad de los distintos pueblos. Tengo un listado inmenso, porque ya lo he escuchado muchas veces, de malas experiencias. Pero difiero contigo en la frase, más no en lo que veo de tu experiencia de vida, porque estás dialogando acá, quiero creer, con alguna esperanza, no pensando que hablas con sordos. El único sordo soy yo, pero solo de un oído, y mal que mal logro escucharte. Yo pienso, como digo, que difiero con la frase, más no con lo que veo en tu experiencia, porque tú construyes una experiencia de colaboración. Y como tú, creo que lo hacemos otras personas desde la llamada academia convencional, porque la academia convencional no es homogénea y en su seno, yo creo que si se puede asegurar una pasantía tuya acá de un año, verás, no sé si tal vez el CIESAS Pacífico Sur está exento de diferencias y conflictos y tensiones, pero cualquier otra institución de las muchas que conozco está llena en su seno de diferencias, de tensiones y de conflictos en las que especialmente quienes diferimos de la visión hegemónica de la academia nos vemos envueltos y envueltas y somos todos, creo que campeones y campeonas de judo. Y digo de judo y no de karate o de otro arte marcial, porque vivimos viendo cómo utilizar la fuerza del oponente para ver qué transformaciones logramos. Viéndote, escuchándote, por lo que ya he sabido de ti antes, reitero, creo que la diferencia está en esa frase un poco shakespeariana de ser o no ser que empleaste, pero no en tu propia práctica, no en la mía y no en la de otros colegas que conozco de ambas partes, digamos, de la academia convencional como de la academia no convencional, más igualmente academia. Para mí no hay esa diferencia. Creo que más bien, y esto lo he puesto por escrito, y además procede de algunas investigaciones, para mí es más difícil ponerme de acuerdo con mis supuestos pares de la academia que con mis pares de la otra academia. O sea, es mucho más difícil para las luchas que algunas y algunos de nosotros llevamos adelante lograr entendernos con aquella parte academicista o cientificista de la academia convencional. Entonces, bueno, no pensaba decir tantas palabras sobre esto, porque más bien quería, en respuesta a la pregunta de cuáles son las relaciones, justamente quería destacar que creo que, hay las no relaciones o las relaciones negativas o las relaciones extractivas o las relaciones destructivas, también hay muchas relaciones colaborativas en las cuales, más allá de errores de las que nadie está exento en esta vida, aprendemos mutuamente, colaboramos mutuamente, descubrimos problemas y respuestas.
Y es importante para mí destacar que para mí esto es una experiencia de vida y que yo me he visto transformado a mí mismo, no solo como investigador, sino como persona, justamente por estas relaciones de colaboración. Y una anécdota muy breve, una conversación con Mario Bustos, persona afro-quichua en ese momento a cargo de las comunicaciones de la CONAIE, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, amigo, con quien luego de una asamblea de la CONAIE fuimos a almorzar juntos, y yo le pregunto a Mario, en esa época era cuando la Mautaiguasi, antes nombrada, estaba en formación y Mario era parte del equipo colaborador, le pregunto a Mario, ¿cómo puedo contribuir yo con esto? ¿Cómo puedo colaborar? Y Mario dicho como amigo, no de ninguna manera como enemigo, dicho a la cara, con una sonrisa, como se pueden decir las cosas los amigos que tienen confianza, me dice: nosotros no estamos aquí para resolver las angustias existenciales del hombre blanco. Mi lectura es, o fue en ese momento, claramente, yo no tengo que buscar colaborar con, sino ver en mí qué es lo que yo quiero. Y yo no quiero formar parte de una sociedad racista. O sea, no quiero ser cómplice de una sociedad racista. Yo no hago nada de lo que hago, y estoy seguro que mis pares, digamos, disidentes de la academia deben tener seguramente sentimientos, sensaciones en el cuerpo, como tú decías, esas cosas que nos estremecen. Yo no quiero afeitarme en la mañana y darme vergüenza de mí mismo. Yo no quiero, para poner una imagen fácil para el público general, digamos, en la Alemania nazi, ser ni soldado nazi ni parte de la población que se queda callada. Para quienes estamos acá, yo no quiero, frente al genocidio fundador de estas repúblicas, quedarme callado, porque yo me sentiría muy mal, no porque me preocuparía lo que esto afecta a estos pueblos, que me preocupa. El problema es que me preocupa a mí. O sea, es que yo no me siento bien. Y creo que no soy muy especial en esto. Estoy casi seguro que es el caso de Alma, o es el caso de Erika, o es el caso de muchísimos colegas de la academia convencional. En este tipo de experiencias de colaboración, quienes estamos en la academia convencional aprendemos mucho. Aprendemos a criticar el legado que cargamos encima por ser profesionales formados en sistemas de educación superior monoculturales, que son hegemónicos en sociedades que son socioculturalmente diversas y marcadas por relaciones de poder históricamente construidas. Aprendemos a repensarnos, a repensar nuestro trabajo, y a que no podemos ir a investigar a ellos, a los otros. No es aceptable. También somos portadores de algunos saberes, de algunos secretos que nos han sido develados por ser parte de aquella academia, y que sentimos mucho placer de poder compartir con compañeros, compañeras, hermanos y hermanos, no solo de esas otras academias, sino de esas comunidades y organizaciones que están luchando por el reconocimiento de derechos que han sido ultrajados. Y entonces me gustó mucho la imagen de Sebastián: proveer ideas y pistas para el tlacuache, para tlacuechizar la sociedad, para tlacuechizar mente, lograr transformaciones. Y esto es algo sobre lo cual somos preguntados todo el tiempo. Mira, ¿cómo le podemos hacer? ¿Qué vuelta habría que darle a esto para lograr aquello? Y a mí personalmente eso me da mucho placer, porque me siento en ese momento útil. Pienso también que hay personas de esta academia convencional que están desde hace tiempo, cada quien a su manera y según sus posibilidades concretas, contribuyendo a
la formación de profesionales de estos pueblos dentro de las universidades convencionales, no arriándolos o arriándolas hacia dentro de ellas, porque ya están, sino contribuyendo. O bien contribuyendo en experiencias de colaboración, como en concreto, por ejemplo, la del CIESAS con el ICIA o con el proyecto, no sé si de la UACO en su conjunto, pero se me va el nombre ahora, pero sí. Yavichi. Sí, pero no quería decir Yavichi, sino Unicicha, gracias. O como se diga, pero todavía estoy en proceso de incorporar el vocablo. Por ejemplo, a través del trabajo de Alma o de otros compañeros y compañeras de universidades convencionales con quienes me he encontrado en Jaltepec cuando fui, que era gente que va y da clase y no espera una remuneración y no lo hace simplemente por algo que podría leerse como caridad, sino seguramente por una sensación como la mía, de que no puedo estar del otro lado, ¿no? Y creo que son procesos muy importantes que se están dando en muchas universidades. Pero además, gracias a nuestros aprendizajes, gracias a los aprendizajes que estas personas, digamos, disidentes de la academia convencional realizamos, gracias a nuestra mediación ahora hacia adentro de las instituciones monoculturales, es que se canaliza el aporte de estas otras iniciativas. Es lo que nos permite señalar críticamente el quehacer de esa otra academia y nos lo permite a través de publicaciones o a través de las clases en donde hablas, yo lo hago permanentemente, de este tipo de experiencias. En concreto, por ejemplo, aunque en este caso es distinto, el único material que tengo sobre el Aguaco, que es el de Maldonado, lo he incluido en la bibliografía de un seminario que estoy dando en línea para la mencionada Huracán, pero lo incorporaré en cualquier otro seminario que dé en universidades ya propiamente convencionales. Creo también entonces, como cerrando, que este trabajo que es de multivía, no diría ni siquiera de doble vía, es un trabajo en el que juntas, esta academia disidente o estos disidentes de la academia convencional y estas otras academias no reconocidas por la institucionalidad del Estado o indebidamente reconocidas con lecturas que buscan hegemonizarlas, como cuando tú decías antes, ¿qué hará el Estado con la idea de comunalidad? Bueno, creo que juntos, estamos contribuyendo a democratizar un poco, porque para mucho no da, las sociedades de las que formamos parte, y a transformar en primer lugar las instituciones de educación superior monoculturales, porque es una locura estar formando profesionales monoculturales para sociedades que son socioculturalmente diversas. Y la pandemia mostró muy claramente las limitaciones que tienen las y los profesionales monoculturales, incluso aquellos y aquellas del mejor corazón en las ciencias de la salud que fueron de frente a pelear contra el bichito de la pandemia, pero resulta que al llegar a espacios culturalmente diferentes de aquellos de los cuales provenían o en los cuales forman parte, no podían, no tenían herramientas, pero no solo no lo tenían las y los profesionales de la salud, sino aquellas y aquellos otros que formularon políticas o diseñaron programas, no solo la gente de salud, no, la gente de las ciencias sociales, la gente, digamos, de las más diversas disciplinas, que sin duda trató, no lo dudo, con el mejor corazón de tomar ciertas medidas que no resultaron. Bueno, gracias. Estoy pensando que en este mundo tan diverso también existe
una academia tan diversa y un tipo de investigación también tan diverso, ¿no? Y lo pienso también desde esto que Jaime coloca y que a mí sí me brinca también cuando dice yo no llamaría a la investigación, o yo no llamaría que haya un tipo de investigación extractivista, y ahí me brinca un poco el corazón y la cabeza porque digo, híjoles, no sé, parto también como de esas experiencias malas que Daniel también señala, y que pues a veces nos encontramos tristemente con esas situaciones. Entonces, yo sí he llamado a la investigación de pronto extractiva y es algo que también constantemente es una de mis luchas y de mis monstruos también desde el quehacer que hago de acompañar, ¿no? O sea, como a mí me gusta nombrar más que decir o verme entre pares con mis compañeras y compañeros académicos, decimos que somos acompañantes, o más bien a mí me gusta, justo en el tema de los lenguajes, pensar que hay un acompañamiento, ¿no? Porque también los términos del investigador o el académico pues también encierran y llevan ahí sus fantasmitas, ¿no? Que también nos van colocando quizás unas piedras que hacen que la cosa se vuelva un poco más pesada o cargada, ¿no? Pero se vale, ¿no? En esta diversidad que está y también en la que transitamos y que también en la que estamos colaborando, ¿no? Entonces pienso que un poco como entonando a estas relaciones que se tejen, creo que, bueno, en buena parte creo que de entrada hay como ciertas cuestiones que se colocan desde desde las distintas experiencias que tiene que ver con qué tipo de relación queremos tejer también con las personas que se acercan a los procesos, ¿no? Y que tiene que ver con, por lo menos yo miro como varios escenarios, ¿no? Como de pronto personas, académicos, investigadores que se pueden acercar al proyecto también a colaborar y ser acompañantes y que se suman y se ponen pues la camiseta, como decimos, ¿no? Y que están y que no lo hacen solamente por cumplir un requisito para sumarle un punto al SNI, ¿no? Sino porque realmente hay un compromiso. Pero también pienso en esta otra parte de investigadores académicos que llegan a los espacios para hacer esto que dice Jaime, ver, observar y describir, ¿no? Y entenderlo o describirlo también desde su lógica, desde su mirada. Pero también están los otros procesos que llegan a conocer, que conocen del proceso desde fuera, ¿no? Y que todos son a través de esas referencias. Hay quienes sí leen esos montones que están en algunos institutos y que sus referencias únicas son esos espacios, ¿no? O sea, como las fuentes o los libros, y que desde ahí se construye un imaginario, se construye también una manera de hacer investigación, ¿no? Y que pues muchas veces no llegan siquiera al proceso, al proyecto, ni siquiera se sabe si tienen que recorrer 5 horas a la sierra o 12 horas en carretera o terracería, ¿no? O sea, como que se pierde esa otra parte también de esa mirada, ¿no? Para poder decir o hacer. Entonces, pero también pienso que hay, así como hay estos escenarios y que puede haber muchos otros, yo solamente como parto desde también lo que nos ha tocado conocer y también mirar o acompañar, es que también hay una academia que invisibiliza, ¿no? Y que, pues eso sí, a mí es donde me entran estas pues temores, porque de pronto también hay que en esta apuesta de estar acompañando, de estar colocando el cuerpo, de hacer presencia, pues también es esta lucha de pelear también con este monstruo también que está silenciando, ¿no? Pero también está la otra parte que es la que visibiliza, ¿no? Entonces hay como, por eso digo que es como esta diversidad, ¿no? Que tiene un matiz y que no es un color único, que no es blanco ni negro, ¿no? Y que en esto que decía Daniel, de que hay personas que llegan y que participan y que se suman, nosotros a eso le llamamos tequio académico, ¿no? Y que es parte también de hacer esa otra vida, de compartir lo que se sabe e ir aprendiendo juntas y juntos, ¿no?
Entonces, por eso digo que el trabajo o la manera de cómo miramos estas relaciones tiene que ver o pensarnos también de las cosas que queremos tejer con nosotros y con las otras. Y por eso el no mirarnos en esta desconexión global, ¿no? Porque pues ahora tenemos y seguramente a las distintas experiencias llegarán personas locales, regionales, estatales, nacionales, pero también internacionales, ¿no? Que llegan, visitan, acompañan, están por un corto tiempo, por un largo tiempo, van y vienen, o sea, como hay distintas maneras también de verlo y de irlo tejiendo. Entonces, creo que esas relaciones también dependen de esto que estamos queriendo construir, ¿no? Y por eso, y yo regreso como a mi interrogante, que tal vez es de estas cosas que quiero también ir desenrollando, que tiene que ver con esa academia posible que queremos lograr, ¿no? O sea, cómo, hablando de los lenguajes, cómo también la nombramos desde lo propio, como nos coloca también en el escenario Sebastián, ¿no? Cómo lo decimos, cómo lo narramos también desde nuestra propia lengua, porque también está esta otra tensión cuando, si nos miramos como también en el otro polo, que eso también a veces sucede de mirarnos que al estar en espacios educativos a nivel superior, pues también nos exige. O sea, como hay estas otras, por eso hablo de como mucho de las tensiones, porque yo misma me envuelvo en esas tensiones en el que tenemos que responder, sí en este acompañamiento local, sí en esto que mira también hacia afuera, pero también cómo lo decimos, ¿no? O sea, porque de pronto cuando hablamos también de la disidencia, lo peligroso de mirarnos desde la mirada... cuando nos ponemos muy rigurosos en las citaciones, de pronto podemos caer también como en estas contradicciones de, pues muera lo colonial, ¿no? Entonces vamos a hablar de lo descolonial y vamos, o sea, desde dónde también como esta otra parte, que creo que ahí es donde hay también una tensión de, bueno, entonces pensemos y mirémonos también desde la lengua, desde lo que estamos construyendo en la comunidad. Entonces, esa tensión y que también otra cosa que nos atraviesa es cuando, por ejemplo, ayucs, zapotecos, mixtecos, se suman a esta parte, como también desde cómo nos vamos nombrando, ¿no? Porque, no sé, pienso en el ayuc que no hay la palabra academia, ¿no? O sea, como que esto no existe, ¿no? O sea, como que hay... Y que seguramente en muchas lenguas, el nombrar la investigación o nombrar la academia no es algo que se nombre así como lo estamos entendiendo ahora en este escenario. Y por eso creo que sí, el tema de los lenguajes, creo que coincido ahí como plenamente y me genera, pero también como yo apelo mucho como al tipo de relación que queremos construir también con las personas, ¿no? Un poco a mí me gusta como mirarnos fuera de las etiquetas también, de decir, soy la doctora, soy la maestra, soy la licenciada, ¿no? Porque eso no construye, o sea, eso creo que coloca una barrera de entrada y también cierra la posibilidad de poder mirar y de poder danzar en las fiestas y de poder estar, ¿no? Entonces creo que cuando nos pensamos en estas relaciones que queremos tejer, pues tiene que ver también con eso, cómo lo queremos construir, tampoco, bueno, también sin estar, ¿cómo lo diría? Tampoco sin mirarnos o revictimizarnos y decir nosotros los pobres pueblos indígenas, ¿no? O sea, tampoco con esa otra mirada, ¿no? Porque creo que cuando hablo de acompañar es pues también reconocernos y darnos este valor como personas, como pueblos. Y pues yo creo que por ahí hay esta diversidad también desde lo que se ha construido con la academia, ¿no? Desde los que llegan, están, los que dan tequio, los que solo observan, los que van por un rato, los que pues no logran llegar, pero conocen o están, ¿no? Entonces creo que y yo sí tengo ahí un pleito muy grande con la investigación extractivista, ¿no? O sea, nos ha pasado que de pronto, no sé, nos hemos encontrado con textos o fotografías, por ejemplo,
actividades como el tequio, que de pronto son utilizados pues en otros espacios y de pronto cuestiono como esta parte de cómo pues no tanto como el cómo, o sea, uno es consciente que cuando suelta las cosas al mundo a través del internet, pues es de uso, como del uso global, ¿no? Pero también como no sé, como esta parte de no es seriedad, es pues sí, el por lo menos acercarse a decir, oye, esto ilustra esto que yo quiero decir o contar o narrar, y me parece como pertinente poderlo utilizar, o sea, como acercarse no sé si a pedir el permiso, la autorización, que creo que eso de pronto es válido, o avisar por lo menos, ¿no? Que yo creo que eso pues mucho funciona en las comunidades, o sea, uno no va y tira cualquier árbol, pues más si es de uso común o comunal, pues ya se te viene la asamblea encima, ¿no? Ya te llevan al resguardo, ¿no? Entonces, ¿cómo estas cosas también las podemos decir, nombrar y no, pues no hacer ese uso? O sea, como que de pronto eso a mí me genera un poco de conflictos y también me pone en la balanza de cuestionar como también las prácticas que yo realizo, ¿no? O sea, las prácticas que realizo en el acompañamiento, si lo que estoy haciendo pues también no se asemeja a eso que yo estoy criticando, ¿no? Entonces que también esa es otra constante en la que de pronto me meto o estoy. Entonces yo miro así como estas relaciones que hay diversas, creo que son válidas y que creo que cada proceso, cada proyecto también pues elige las formas de caminar con las otras y los otros. Muchas gracias, Pedro. Bien, creo que ya se dijo mucho. Y más bien la relación entre la investigación y la academia, ¿no? Una de las cosas que de pronto sucede es que vamos a recoger las cosas que hacemos bien, ¿no? Pero de las cosas que nos han sucedido es que de pronto replicamos los mismos modelos, ¿no? Entonces le pedimos al estudiante que genere su tema, problema, sus objetivos y su metodología, o su marco teórico, ¿sí? Y está la estructura, pues, de casi rellena este formato, ¿no? Y con eso, ¿cómo se trabaja con eso? Y un poco el sentido de cómo va uno redescubriendo otras maneras de hacer, lo va uno trabajando poco a poco, ¿no? Y con estas vicisitudes, pues no es como de buenas a primeras, y así es como se va a hacer la recuperación de lo que vamos construyendo, ¿no? O una cuestión de investigación. Y tus primeras referencias es, pues, hagan entrevistas, ¿no? Y así como hagan una práctica de entrevista, vayan con la gente y generen sus preguntas, aunque sean preguntas abiertas, pero al final de cuentas es de acá para allá, ¿no? Y para que recibes y recolectes información y sobre eso vamos trabajando, ¿no? Creo que eso es parte de lo que uno va como replicando, ¿no? Y porque es algo que se aprendió, ¿no? Y es algo que así es, ¿no? Y poco a poco las mismas circunstancias te van diciendo de para dónde va el asunto, ¿no? Y a eso me refería, a decir cómo haces estremecer al cuerpo, porque cuando retornamos a nuestras infancias, lo primero que tenemos es que preguntamos, ¿sí? Y la otra característica es que nos sorprendemos del mundo, ¿sí? Cuando estamos en un sistema educativo que nos va arrebatando poquito a poquito la pregunta y somos solamente depositarios de la información, y poquito a poquito también vamos perdiendo el sentido de la sorpresa. Como que ya no nos sorprende el mundo, como que pues sabemos que alguien más nos va a dar, ¿no? la información. Y creo que por allí el reto de de conocer y descubrir tiene que ver con eso, así como aprendemos a descubrirnos nosotros en el mundo y cómo nos sorprendemos de esas cosas que hay
porque la sorpresa es lo que nos mueve y los empieza a generar y detonar pasión, ¿no? Cuando hacemos ese trabajo, descubrimos que muchas de las investigaciones que hacíamos es, pues pásale y investiga, ¿no? Y chido, buena onda, y pues ya, saca la chamba, ¿no? Y si puedes colaborar, pues qué chingón, ¿no? Pues aquí tenemos una materia y de esa manera hacemos el asunto, ¿no? Y ya sale la investigación de la persona que quiere conocer la universidad y pues nos van nombrando de diferentes maneras, ¿no? Como una educación disruptiva, como una educación de agencia, ¿no? Y así, ¿no? O sea, como diferentes cosas que van nombrando, pues, ¿no? Y en ese andar, pues también vamos como descubriendo y cómo realmente podemos hacer una investigación, en el que el investigador no solamente es investigador, ¿sí? Sino que regrese a su ser, ¿no? Que su ser persona, ¿sí? Que indaga, que descubre, que pregunta, ¿no? Y que vive el proceso, ¿no? Y entonces empezamos como un modelo de, a ver, cuéntanos de qué va tu investigación, qué es lo que te mueve, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos, eso es lo que nosotros hacemos, pero no te quedes con lo que nosotros decimos, porque generalmente cuando te entrevistan, no te preguntan, pues respondes las cosas que crees que quiere escuchar la otra persona, ¿no? ¿Sí? Como que es eso, pues, o sea, y pues es la realidad que tú, o la verdad que tú quieres comunicarle a la otra persona, ¿no? Y cuando esta persona está allí en ese proceso, trabaja con la comunidad, con los niños, con los estudiantes, con la gente con la que uno tiene trabajo de acompañamiento. Y eso ayuda que le toque las fibras de su ser y que a partir de ese proceso se redescubre él o ella misma. Me parece que ahí está el asunto, ¿no? Que está sembrando semillas, ¿sí? De otra manera de hacer y estar, ¿sí? Y que se descubra la persona y que tenga que sacar la chamba, que tenga que sacar al final, pero el punto es cómo tocas, ¿sí? Cómo trastocas y te vuelves parte como proceso, ¿sí? O como un proyecto o una apuesta de vida, y no solamente para cumplir un requisito de la que la institucionalidad te requiere, ¿no? Y eso como que nos ha dado también esas otras pistas, ¿no? De estar y de comunicarnos, ¿no? Sucedió con un compa que quería platicar con nosotros, ¿no? Entonces le dijeron, pues en la tarde vamos a tener una mesa intercultural, ¿no? Y lapicero, su cuaderno, ¿sí? ¿Y a qué horas? No, pues como a las 8, ¿sí? Y la gente esperaba, 8:15, 8:30, y ya llegaron los compas, dijeron, pues vamos, ¿no? Y ya llegaron a un espacio donde hay bebidas refrescantes, pidieron su primera ronda y a charlar, ¿no? Él decía, y ya después de una hora, ¿y cuándo vamos a hablar de interculturalidad? ¿No? Es que es el asunto, esto es lo intercultural, ¿sí? Cómo nos vamos conociendo y reconociendo desde diferentes procesos, desde las maneras como pensamos, que dialogamos, cómo convivimos, ¿no? Y en eso te tienes que enrolar, o sea, el punto es cómo vivimos ese proceso, ¿no? Y sobre eso vas aprendiendo que hay relaciones interculturales totalmente diversas, ¿no? Y esas son como las pistas o los descubrimientos que uno va aprendiendo, pues como no solamente como persona, sino como institución, y eso lo puedes institucionalizar, ¿no? Y generar espacios más de conversas, más de charla, más de diálogo, en vez de que sea una entrevista, pues entrevista al director o al académico, ¿no? Él ha de saber lo que tú necesitas, ¿no? No, más bien que esté en el proceso trabajando y explorando y comprendiendo, pues, sí, parte de su manera de ser y estar, ¿no? Pero creo que es una cosa muy, muy, muy compleja, pues, muy complicada, ¿no? Que no se termina de construir, o no es más bien no es una construcción terminada, sino es algo que tenemos que ir viéndolo como proceso y seguramente va a ir cambiando, pues,
¿sí? Porque es parte de un proceso de cómo podemos comprendernos a nosotros mismos y comprendernos dentro de una vida comunitaria, ¿sí? Nos sucedió también con unas compañeras de las que se acompañan para su proceso de titulación, llamamos seminario de titulación, y las con quienes trabajo le dije, estaban trabajando planes medicinales y más bien sanación entre nosotros mismos, ¿no? Como comunidad, como personas, en el caso de ellas mujeres, y le dijeron a la estudiante, pues no queremos que de aquí nos sale nuestras fórmulas, ¿no? Entonces, ¿qué reporto? Sí. Entonces se queda con las manos vacías. Se supone que está investigando y de pronto esto es lo que ya investigué y me dicen que siempre no, ¿no? Que no me voy a llevar eso, ¿no? Entonces dijimos, ¿y cuál es la preocupación? ¿No? Ya hiciste el proceso, nárranos qué actividades, cómo desarrollaste, cómo te vinculaste, cómo te comunicaste con ellas, ¿sí? Y ellos están en todo el derecho de proteger eso que han venido haciendo y trabajando desde cuándo, ¿no? Y que ellas consideren que es parte de sí y es parte de su manera de estar y que eso no tiene nada que ver con la gente que está afuera, pues totalmente en su derecho, ¿no? Entonces tiene que ver con ese tipo de aprendizaje, cómo uno va construyendo, ¿sí? Desde con la gente, ¿no? Y respetando también esos espacios, ¿no? Y a eso nos referimos cuando decimos, pues hay que poner el cuerpo con la gente, porque ahí es donde vas a aprender cómo se va construyendo eso. Y creo que el modelo educativo nos da muchos chances de flexibilizar y muchos chances de aprender constantemente, ¿no? Sobre cómo nos relacionamos tanto con la comunidad, tanto con lo académico y cómo vamos trabajando el asunto de la investigación o búsquedas o como le queramos llamar o como lo nombremos en diferentes espacios. Gracias. Ya, espero no extenderme mucho porque ya la gran parte ya lo dijeron. Casi no. Creo que, desde allá nosotros lo vemos más bien como una posición estratégica, en términos de que hoy, en este momento histórico, la academia, por más que los paladines del conocimiento eurocéntrico lo intenten, no pueden despreciar nuestra iniciativa, nuestra propuesta, ¿no? En estos momentos, en esta coyuntura histórica, no puede suceder como ha sucedido en otros procesos históricos, donde se ha menospreciado las propuestas de educación propia, ¿no? En este momento histórico no lo puede hacer, ¿no? La academia no puede jactarse o de decir que esta propuesta carece de sentido o no tiene algo que decir, ¿no? O que enseñar a su propia estructura. Porque también nos hemos puesto a reflexionar que algo hemos venido haciendo bien, que pues la academia está volteando a ver estos procesos, ¿no? Entonces algo, o será que también están aprendiendo a escuchar, ¿no? Otras voces, otras posiciones. Y nosotros decimos desde una posición estratégica porque entendemos muy bien la lógica pues de las universidades institucionalizadas, ¿no? Incluida ahí pues bajo los diferentes enfoques, ¿no? que hay, pero ahora bien, cómo dialogamos, ¿no? Cómo también podemos escuchar esas voces de la academia misma, que nos permita alimentar nuestro proceso, ¿no? Por más eurocéntrico el conocimiento que sea, es importante pues conocerlo, ¿no? Y que eso nos permita alimentar el proceso. Porque, ¿qué sería de nuestra propuesta sin los referentes de universidad convencionales a los que estamos confrontando? ¿No? ¿Qué sería de nuestra propuesta, ya sea metodológica o de enseñanza o de aprendizaje, sin las malas o buenas experiencias con
académicos y académicas, ¿no? Pues, o sea, esto nos permite, por un lado, confrontar esa academia colonial, ¿no? Y por el otro también reconocer esas voces que desde dentro están también queriendo poner en duda esas perspectivas eurocéntricas y coloniales. Entonces, creo que también en estos términos estratégicos es necesario dialogar, ¿no? Y ponernos de acuerdo, ¿no? Es decir, porque creo yo que hay una crisis también en la academia, por eso voltean a ver estos procesos, porque a lo mejor ahí pueden encontrar respuestas para muchos problemas y muchas necesidades que la misma estructura de las universidades, de los centros de investigación ya se agotó, ¿no? O sea, ya está, esa estructura ha entrado en crisis y está como agotándose estos campos, ¿no? de investigación. Y desde nuestra perspectiva, por ejemplo, bueno, aquí estamos en un centro de investigación en la rama de ciencias sociales y que ahí, pues bueno, podemos tener una posición muy crítica, ¿no? hacia los estudios, investigaciones, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las ciencias naturales? ¿No? Cuando volteamos a ver la necesidad de generar alimentos, de generar energía, de generar propuestas, ¿no? En base a las ecotecnias, en base a las tecnologías de la información y de la comunicación. Esa academia es indispensable para resolver los problemas concretos como el alimento o el techo. Y ese diálogo tiene que, desde nuestra perspectiva, que ahondarse, ¿no? Y ahí para resolver problemas comunes. O sea, cuando nos planteamos la defensa del territorio o la defensa del bosque, pues echamos mano de herramientas técnicas, ¿no? Tecnológicas, como para hacer un mapeo. O sea, ahí ese conocimiento pues es indispensable, ¿no? Y ahí sí, o sea, ¿cómo le hacemos, no? ¿Cómo entramos en diálogo con estas ciencias, ¿no? naturales, ¿no? O debatir el tema de las construcciones con cemento, varilla, arena, grava y el adobe, frente a las construcciones vernáculas de tierra, ¿no? Que un arquitecto de fama medianamente, ¿no? de construcción de tierra diga que el adobe es bueno, pues salta, ¿no? Y dice, pues mira, no lo está diciendo la comunidad, lo está diciendo cierto arquitecto que hizo el CIESAS, ¿no? Y que tiene ahí pues cierta experiencia, ¿no? O que eso mismo, ¿no? Que como un centro de investigación, ¿no? está realizado con estas ecotecnias, ¿no? Y pues eso, y ahí pues sí, más bien creo yo que vuelta a estas ideas que nosotros plasmamos acá, es que hay principios y valores que nosotros anteponemos, uno de ellos es el respeto a la vida, y desde ahí escuchamos también las propuestas de las personas que están incidiendo en sus propios espacios de investigación o universitarios, y vemos, ¿no? que también hay resonancia, que hay este sentido también de poner la vida al centro de nuestras prácticas, y desde ahí, ¿no? que esto estratégicamente nos ayude a abonar a un proceso que esperemos, la idea, la intención y toda la energía está enfocada a que sea un proceso de largo aliento y no solo un proceso inmediato, coyuntural, ¿no? donde las condiciones se dieron para un reconocimiento institucional y medianamente hay un presupuesto, ¿no? sino más bien abonando a que la comunidad quiere seguir existiendo, ahora ya construyendo desde sus propios términos con las y los jóvenes, ¿no? Y el diálogo intergeneracional que está sucediendo a partir de la creación del centro Unishitsa en Yaviche es muy interesante, ¿no?
porque está habiendo también confrontación sana, ¿no?, entre las y los abuelos y los jóvenes que están teniendo estos intercambios, ¿no? Y que también no es nuestra posición negar cualquier tipo de diálogo académico con los académicos que visitan las y los académicos que visitan el centro universitario, porque ahí van a poner ellos a discusión sus propios valores y sus propias perspectivas de vida, lo que decíamos nosotros, sus propios sueños en sus propios términos. Híjole, yo de verdad que no quisiera que esto terminara, pero bueno, en algún momento tiene que terminar. Y bueno, vamos a abrir una ronda de preguntas. Creo que ha estado como muy rico, la verdad. Yo cuando pensé en este espacio y se dieron como las coincidencias de que pudieran estar todos los que están aquí, me emocioné mucho, pero bueno, creo que no tenía ni idea de lo bonito que iba a estar, pues, ¿no? Entonces, pues agradecerles mucho, y ahorita abrir a preguntas, ¿no? Una ronda, si alguien quiere preguntar algo, decir algo, hay algunas que están ahí en la transmisión, pero pues empezamos con los de aquí y luego leemos las de la transmisión. Entonces, no sé si alguien quiere hacer una pregunta. Les voy a pedir encarecida y profundamente que sea pregunta y no conferencia, porque luego se dan los casos, o sea, solo es prevención. Entonces, para que podamos como tratar de cerrar en unos 15 minutillos, ¿no? Porque si ya, o sea, no hay que abusar de la gente y bueno, ya los tenemos aquí sentados un ratote, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, anímense a hacer preguntas al mismo tiempo. Es contradictorio, pero bueno, si alguien tiene alguna pregunta, comentario. Ya los desanimé, ¿verdad? Los regañé antes. No, bueno, entonces empezamos. Aquí vienen. Sí, adelante allá. Bueno, voy a ser breve para que no me regañen. Pero después de casi 3 horas de estar reflexionando sobre el tema, realmente sí, es difícil ser breve porque hay se detonan muchísimas preguntas, comentarios, reflexiones, pero bueno, que sea la provocación para que haya más espacios de este tipo. Yo nada más quiero decir, además de agradecer a todos y todas su participación, y la provocación para reflexionar. Venimos de terminar hace un poco la elaboración de los estados de conocimiento del COMIE, del Consejo Mexicano de Investigación Educativa en México, sobre educación y diversidad cultural, donde algunos colegas participan. Entre muchas de las cosas que vamos a poder ver en esos trabajos, ¿no?, que recogen como las tendencias de los últimos 10 años en la investigación, es muy evidente que cada vez se ha venido haciendo más aguda esa bifurcación entre, por un lado, las instituciones de educación superior, de educación en general, de educación superior, porque estamos en el tema, y las políticas de educación superior cada vez más cerradas, monoculturales y cada vez más, digamos, poco críticas a sus propias perspectivas clasistas, ¿no?, racistas y colonialistas, ¿no?, por un lado, frente a, por otro lado, una multiplicidad de procesos de diversificación de los significados y las prácticas de educación, ¿no?, en educación básica y en educación superior. Es decir, vemos entre los actores, entre diversos actores sociales, entre ellos los movimientos sociales y las comunidades y los pueblos, como cada vez más se han ido diversificando los significados y las prácticas de lo educativo, ¿no?, de la educación superior. Y en contraste, pues instituciones cada vez más monolíticas y encerradas en sus propios sesgos de origen, ¿no?, muy concentradas todavía en discursos que ya parecen pues anacrónicos, como la identidad nacional y el monoculturalismo y demás.
Entonces, a mí me parece que con ese punto de partida, ese tipo de espacios son claves, ¿no? Como para poder visibilizar, ¿no?, esa diversidad profunda, ¿no?, y también sus desigualdades, sus intersecciones, ¿no?, de desigualdad. Se quedan en el tintero muchas preguntas, como los temas que colocaba Sebastián de lo intergeneracional, ¿no?, de las infancias, en un campo que es adultocéntrico. El tema de las relaciones de género, ¿no?, y lo que se está discutiendo en el seno de nuestras propuestas desde las compañeras, desde lo que están haciendo las mujeres en particular, ¿no? En fin, muchos pendientes de otros espacios de discusión, pero yo rescato, la riqueza y además el carácter estratégico que pueden tener estos espacios donde podamos discutir, ¿no?, dialogar y poner en común esa diversidad. Me parece que es la pregunta de si en medio de toda esa diversidad de fines, de horizontes, de actores que intervienen en este tipo de propuestas, de proyectos, hay la posibilidad de encontrar lenguajes comunes, ¿no? Tuvimos un encuentro hace algunos años, en el 2018, donde justamente abríamos como con esa intención de vamos a dialogar para establecer lenguajes comunes. Y recuerdo que estaba Daniel, y Daniel lo primero que dijo al empezar fue, cuando yo abrí el encuentro fue, yo dudo que realmente podamos establecer un lenguaje común en medio de proyectos tan diversos y heterogéneos. Yo creo que justamente ese es uno de los retos, ¿no? Cómo establecer puntos de diálogo y de convergencia que son estratégicos políticamente, pues, para dinamizar estos procesos, para visibilizarlos en diferentes escalas y también para fortalecerlos en términos de derechos, ¿no? De defensa de derechos como tal, que puede ser como el punto que nos vincula. Creo que hay también un reto importante en que estos espacios permitan no homogeneizar las resistencias, ¿no?, sino también hablar de la diversidad interna y por supuesto, nos plantean a quienes estamos del lado de la academia institucionalizada, ¿no?, como tal, pues creo yo muchos retos para explicitar los propios sesgos, ¿no?, y los propios privilegios desde los cuales estamos hablando, pero también para abrir esas famosas grietas, ¿no?, que mencionabas también hace un momento, al interior de las instituciones de educación superior en las que trabajamos, que efectivamente, ¿no?, siguen siendo muy monolíticas y muy cerradas sobre sí mismas. Y pensamos que ese trabajo hacia el interior, pues, es también un pendiente clave, de lo cual aprendemos muchísimo de otro tipo de experiencias más cercanas al hacer vida, a la práctica, ¿no?, cotidiana, a poner el cuerpo, en fin. Entonces creo que son espacios de aprendizaje muy ricos y bueno, con esto cierro. Ya me alargué, perdón, pero tenía que alargarme un poquito. Agradeciendo, ¿no?, mucho la oportunidad y la provocación. Gracias. No sé, ¿alguien más? Dulce, te llevo el micrófono para acá. Gracias. Yo nada más quería agradecerles porque hace mucho tiempo que no me daba yo el tiempo de sentarme y escuchar, pero escuchar con el cuerpo, como si fuera una actividad, digamos, de atención. Y les escuché y me llevo pues palabras muy interesantes para seguir reflexionando. Aquí nos podríamos alargar, ¿no?, porque ciertamente, como dice Erika, colocan temas centrales de discusión. Y bueno, decirles que sobre todo me llevo la parte que hablaba, ¿no? Me parece que los dos compañeros planteaban sobre poner la vida en el centro, ¿no? Parte de la relación
digamos, más importante o lo que tendría que estar en el centro de lo que es la educación es justamente eso, ¿no? La relación con la vida, la relación con el cuerpo, con simplemente existir, vivir y sobre todo colocarnos como en esa, más allá de lo que según esto hacemos o de dónde venimos, sino colocarnos simplemente pues como una humanidad, ¿no? En esta relación más en el aquí y el ahora. Muchas gracias. Bueno, en línea hay otras 4 mesas propuestas que ya las iremos agendando, porque, bueno, nos preguntan, por un lado, un poco como en el orden de las preguntas que hicimos, es cuáles son los aportes al buen vivir, que creo que, bueno, ese es todo otra vía, pero que esa es la pregunta. También nos preguntan si hay alguna reflexión sobre la violencia y el freno que implica los procesos de autonomía indígena. Y por último, una que habla de eso, o sea, esa yo en especial quiero decir que sí es una cosa que creo que me gustaría mucho que en algún momento abriéramos un espacio especial para hablar de ello, que es el cómo perciben los jóvenes de esas comunidades estos proyectos, ¿no? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cómo explican ellos su interés por ser parte de estas propuestas educativas? Que creo que sí nos podríamos salir aquí como un tardezón, pero bueno, no sé si alguien tiene como con la pregunta y con las preguntas algún comentario, alguna cosa que quisiera de comentar, decir. Creo, y bueno, yo sé que siempre se dice eso, ¿no? Así de, ay, hay que hacer otro porque estuvo re bueno, y esperemos que sí se logre, a lo mejor no este año, pero el año que entra, de tratar de ir haciendo estos procesos de irnos escuchando. Y entonces no sé si alguno de los de la mesa quiere decir algo. ¿No? Bueno. ¿Seguro? ¿No tenías algún comentario? Sí, pero... Sí, ya me lo acabé antes de tirarlo. No, de la última pregunta, creo que es una de las cosas que estamos día a día y con la pandemia lo confirmamos, es decir, cada generación de jóvenes es distinto y hay que estar al día, ¿no? Creo que ese es el punto. Y también muchos de los jóvenes con los que hemos trabajado, me sorprendió una vez una egresada que fue a colaborar con alguna institución y regresó a pedir perdón. Disculpen porque he sido así con ustedes pero ya aprendí a convivir. ¿Sí? Y eso dijimos, ok, algo trastocó, ¿sí? Algo transformó y dices, creo que vale la pena seguirle, ¿no? Y también personas que dicen, es que la verdad es que nunca estuve de acuerdo con los tequios o con las asambleas que ustedes convocaban, ¿no? Que se convocan en decisión, que es parte de la toma de decisiones y parece que es una cosa de anhelo de querer regresar, ¿no? El tiempo. Y ya cuando empezó a colaborar con una organización civil, lo primero que se enfrentó es ir a una asamblea, coordinar una asamblea. Y dijo, ahora lo entendí, de qué va esto, ¿no? Y entonces creo que eso son parte de las cosas que uno va poquito a poquito descubriendo, pues que no nuestras ideas y nuestros modos de hacer y de estar en la educación y que los valores que pensamos o que creemos que pueden transformar y cambiar de a poquito ayudan a cambiar y a transformar, ¿no? Y el punto es cómo creativamente uno le va buscando y le va encontrando la forma y el sentido y con quiénes te vas entretejiendo, ¿no? Y para que eso tenga sentido, pues que les haga sentido a las personas que forman parte de ese proyecto educativo. Gracias. Voy a hacer un poco como la sensación también que me queda y ojalá podamos hacerlo en otros espacios donde nos encontremos. Me encanta coincidir mucho con los compañeros y
con Jaime, ahora estar con Sebastián, pero también pensar cómo sumamos otras voces de compañeras que también están haciendo, pues están en el terreno, ¿no? Acompañando, porque de pronto yo no puedo hablar por todas las compañeras, ¿no? Porque hay temas también pues que nos están atravesando, ¿no? Entonces, como hacerlo también todavía más diverso y poderlo sumar ahí como una cuestión también que no perdamos de vista. Pues yo estoy agradecida de que hayamos podido estar, pero también un poco cómo seguimos enriqueciendo esta discusión, pues que se queda para otras mesas que dice Alma, ¿no? Y que creo que esta primera provocación de juntarnos, de escucharnos, de sentir también, porque o sea, uno reacciona también como a las interrogantes, y esto que decía Beto, ¿no? Pues yo voy a responder a las preguntas que Alma colocó, ¿no? Entonces, como de pronto limitarse a qué respondo, cómo lo coloco, cómo también soy parte, pero también me va provocando y me va despertando también como estas experiencias, ¿no? Que se van viviendo y que pues también a mí me gustaría escuchar a otras compañeras pues que están en la Unicicha, ay, perdón, disculpen, que están en otros procesos, digo, que conozco, pero pues eso, que también nos hace falta, ¿no? Por las geografías, de pronto, sentarnos y escucharnos, ¿no? Creo que eso también es interesante, y creo que ahí conecta con algo que también preguntan en las discusiones, en los comentarios que colocan, pues el cómo atravesamos el tema de las violencias. Yo creo que es algo que no podemos silenciar ni invisibilizar, y que están ahí, ¿no? Y que creo que cada institución pues también lo coloca sobre la mesa y está cuestionándose, preguntándose cómo hacerle, ¿no? Para frenarlo, para trabajarlo, para acompañar, y creo que es también uno de los retos grandototes que tenemos, que no estamos exentos tampoco en los procesos comunitarios de tener y acompañar estas otros caminos que tienen que ver también con las violencias, ¿no? A veces, y creo que eso es parte como de los retos, es que a veces en los espacios no contamos de pronto, o al menos a mí cuando he tenido la experiencia de que se me acercan a pedir el apoyo, digo, ¿cómo le hago? ¿No? De pronto no tengo los recursos que quisiera para poder acompañar estos temas, ¿no? Sin embargo, es parte de la agenda que está ahí y que no podemos tampoco decir eso no existe y ya la erradicamos, ¿no? O sea, las violencias creo que están de diferentes formas en los diferentes contextos y territorios, algunos más agudos que otros, pero que también es importante mirarlo dentro de estos campos, y que creo que es también una de los grandes temas que pues hoy atraviesan a la academia, ¿no? Y que se están investigando y que se están colocando en cómo pues las mujeres también pues nos están atravesando estos temas. Entonces un poco también por ahí como colocarlo y decirlo, y como provocación también para otros espacios o momentos, cómo sumamos otras voces también de otras compañeras que están en este camino, ¿no? Sí, adelante. No, pues en base a la última pregunta, pues hacer un comercial del libro que recientemente se presentó, que es de las voces estudiantiles Shitza, para quien gusta, bueno, quien escribió ahí, pues también ahí el libro pues está narrado, vienen narraciones escritos de las y los estudiantes, y pues si quieren ahí conocer un poco la voz y el sentido que tienen los escritos, pues tiene que ver mucho con la práctica de aprendizaje que se está desarrollando ahí en el Unishitza, y que pues habla de este diálogo importante, ¿no? Porque sin la colaboración del CIESAS y de la doctora Susana Vargas, no hubiera sido posible animar la escritura de las y los estudiantes y poder plasmar sus voces en este texto, ¿no? Entonces lo pueden encontrar en la librería La Jícara o solicitar a través de las redes sociales del Unishitza. Y bueno, ahora sí que lástima que terminó el festival de hoy. ¡Ay! No te vi, perdón. Estaba hablando. Papalote.
No, hay una cuestión nada más que quiero subrayar. La facultad creativa que tenemos es inmensa. Hay que estar seguros de lo que estamos haciendo. Y no hay que, digamos, limitarnos. Yo he visto, por ejemplo, recientemente cómo la visión que yo he expuesto, que parte desde la armonía, propone cosas que a pensar es que provienen desde la violencia, coincidimos en el hacer. Es decir, yo no tengo broncas en Inglaterra, pero el otro compañero sí tiene broncas en Jaltepec. Pero en ambos podemos encontrar el camino si respetamos al otro. ¿Sí? Yo creo que ese caminar que se construye puede provenir de X lenguaje, de X grado de conflictividad o de armonía que puede haber en una comunidad. No. Pero cuando se toma conciencia de ello y se respeta el criterio de los demás, se avanza. Y por eso que la gente cuando está en una asamblea aprende lo que es una asamblea. Cuando una gente va al tequio, aprende lo que es el tequio. Porque el tequio desde fuera es muy bonito, romántico, diría yo. Pero hacer tequio no es cualquier cosa, ¿no? Aparte del esfuerzo físico, es el esfuerzo mental que tienes que depositar en la tarea que esto te comienda. Entonces, en ese sentido, yo creo que si no tenemos claro que el respeto al otro, el trabajar con el otro, nos va a llevar a una situación en donde la reciprocidad es la resultante, no vamos a avanzar mucho. Por eso digo que no hay bronca, pues. No hay conflicto, porque para la mayoría de los estudios, y ustedes no van a dejar mentir, se centran en donde hay ruido. Sin el Istmo hay mucha efervescencia por el interés cinético. Ahí van los investigadores. Si en Chiapas con los zapatistas están haciendo ruido, ahí va toda la flota. Donde hay bronca, pasó a la reina, ahorita estoy seguro que un chorro de investigador. Pareciera que donde hay ruido, hay interés por investigar. Y yo diría, ojo, eso es precisamente lo que hay que cambiar. Hay que hacer cosas, no decir las cosas, ¿no? Y en ese sentido, por eso ratifico la existencia, no la investigación de la existencia, porque una cosa es investigar y otra cosa es reflexionar. Investigas es la acumulación de datos y darles un orden. Y obviamente sacar tus conclusiones de ese a primera de información. Pero otra cosa es reflexionar lo que haces. Y cuando tú reflexionas lo que hiciste con la colega que está a tu lado, pues sabes, te fue mal, te fue mal. Te fue bien, te fue bien. ¿No? Pero hay que avanzar. Es la única manera de no vivir eternamente en el miedo. Porque todos estamos sujetos
al temor en todos lados, de que te roben el banco, de que te roben los tipos, de que te acusen hasta de acosador, pues. Y lo decía yo y mismo casi unos días, pero, ¿no? Entonces, para evitar eso, hay que hacer cosas con quien está a tu lado, dialogando, mediante el respeto. Pero ahí también nos lleva a querer, a necesitar explicarnos qué es el respeto. El respeto no es hacia la mujer, a los niños o a los viejos. El respeto es entender que el otro eres tú, que tú eres conforme el otro. Es decir, tú te alimentas de la mirada, de las muecas de la emoción del otro. Y eso es la vida, es lo que te está haciendo vivir. Tú respondes a esos estímulos, ¿no? Entonces, es para mí el respeto, y esa es la desaparición del individuo. Un poco refortaleciendo la filosofía de lo comunal, en donde no hay el individuo. Cuando uno va a la asamblea, no hay individuo. Hay ideas, hay necesidades, hay experiencia, pero no al individuo. El individuo sale nuevo de cada asamblea. En fin, perdón, a la hora yo me extendí. Muchas gracias, Jaime. Y pues bueno, Daniel, eres el único que falta de todos para decir algo final. Creo que no tengo mucho para decir a esas preguntas, porque las preguntas apuntan a, digamos, las percepciones de la gente que participa directamente en estas experiencias, y yo solo podría narrar lo que he escuchado. Y sí, creo que no tengo mucho para agregar, excepto que mi apreciación, no necesariamente lo que escuché, es que o estas experiencias existen, se sostienen y generan alternativas, o lo que queda es el éxodo desde las comunidades, o el verse envueltos o envueltas en propuestas generalmente dañinas. Y no me estoy poniendo moralista, sino que estoy hablando precisamente del involucramiento en redes de violencia y en el involucramiento en actividades del narcotráfico, concretamente, que es un problema que está a las puertas de muchos de estos procesos o que los atraviesa, sabiéndolo o no. Porque precisamente parte del problema es que el modelo económico vigente no genera alternativas para las nuevas generaciones, ni en la parte, entre comillas, moderna e integrada de las redes urbanas, ni tampoco, y al contrario, constriñe en los espacios rurales. Entonces, las y los jóvenes tienen que buscar alternativas de vida, y a veces hablando no directamente con estos jóvenes que se involucran, sino con sus pares que no se involucran, y hablando de alguien que tiene una tremenda moto nueva o el celular último modelo, no, es que fulanito se involucró en tales o cuales actividades. Entonces, eso no solo daña a fulanito, sino al tejido social, y no podemos culpar a fulanito o a fulanita, porque en realidad, ¿qué alternativas estamos generando? Desde unas o desde otras instituciones de educación. Además, desde luego, desde las políticas públicas que en líneas generales no vienen ayudando mucho, excepto, qué sé yo, algunas excepciones en algunos países. Entonces, creo que la reflexión es esta, es estar conscientes que este no es simplemente un asunto de educación, más o menos, o con ciertas características, sino que los problemas que confrontamos son los de para dónde van estas sociedades,
¿O para dónde van? Bueno, porque a ver, fulanito pudo no haberse involucrado en actividades con el narco, pero entonces simplemente migró. No importa hacia la ciudad o hacia Estados Unidos frecuentemente, porque en todo caso fulanito o fulanita en cualquiera de los dos lugares termina ocupando lugares muy subordinados, alejado del tejido que le puede dar sostén. En fin, este es el tipo de problemas que todos y todos quienes estamos acá creo que podemos ver actualmente. No creo que con esto conteste a esas preguntas, pero gracias. Gracias a quienes escucharon y que hicieron las preguntas igual. Bueno, pues creo que ahora sí, de veras, pues muchas gracias a los que nos estuvieron escuchando y mirando, y muchas gracias a todos los que vinieron, y bueno, pues sobre todo y principalmente agradecer, pues no solo por hoy y por esta conversa y conversatorio, sino por el tejido cotidiano que hemos ido haciendo en la práctica, en los hechos, con los muchachos y esto. Y pues agradecer profundamente su presencia, su palabra y pues todo lo que siguen ayudándonos a reflexionar y a pensar y a hacer, ¿no? Porque creo que ahí también pues van dando estas posibilidades, y por la cuestión de que pues el haber pues aceptado las preguntas que para mí son como centrales, porque yo veo muchos aportes y yo estoy muy emocionada con los aportes, y pues oírlos de voz de ustedes pues también emociona mucho, pues, ¿no? Esta cuestión de lo que están aportando ustedes como proceso, y no solo a los espacios concretos, sino a todos los espacios que dependemos de esos espacios concretos, pues es central y vital para la vida, no solo en las comunidades, sino en todos los espacios, pues, ¿no? Y entonces, pues, no queda más que, bueno, a Jaime no sé si le voy a dar libros, pero les tenemos aquí un pequeño obsequio de libros y un reconocimiento que ya el otro día, ya ahorita los va a repartir. Pero bueno, Erika, si quieres acompañarnos de este lado, por favor. Un aplauso. Y bueno, Esperanza González. Un aplauso, por favor, para Esperanza. Sebastián. Edilberto Cardoso. Los voy a dar. Tienen dibujitos. Gracias a todos, gracias por el aguante, llevamos casi 4 horas aquí. Muchas gracias, y pues ya nos podemos ir a comer. No, lo que sigue. Sí, mil gracias, y pues ahí seguimos caminando. Gracias a todos, gracias en línea. Chao, gracias, Pau. Gracias a las señoras del café, gracias.